Kamala Harris ha hecho historia como la primera mujer, afroamericana y asiática en ocupar el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos. En este vídeo vamos a profundizar en su biografía, desde sus inicios en California hasta su rol en la administración de Joe Biden. ¿Quién es Kamala Harris y qué representa para la política estadounidense actual? Inicios y educación. Kamala Debbie Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California. Hija de madre india y padre jamaiquino, Harris creció en una familia comprometida con la justicia social. Fue testigo de movimientos de derechos civiles en su infancia, lo que la motivó a seguir una carrera en leyes. Se graduó de la Universidad de Howard y de la Universidad de California, Hastings College of the Law, y rápidamente se convirtió en una de las voces más influyentes en la justicia. Inicio de su carrera. Kamala comenzó su carrera en 1990 como fiscal adjunta en el condado de Alameda, California. A lo largo de los años, ascendió a fiscal de distrito de San Francisco y luego a fiscal general de California, siendo la primera mujer y afroamericana en estos cargos. En estos roles, Harris se centró en temas de reforma de justicia criminal, derechos civiles y equidad social. Trayectoria política en California. Como fiscal general, Harris se hizo conocida por su trabajo en temas como la reforma de la justicia criminal, protegiendo los derechos de consumidores y abordando el problema de la violencia de género. Estos logros le dieron reconocimiento a nivel nacional, allanando su camino hacia el Senado. Trayectoria en el Senado. En 2016, Kamala Harris fue elegida senadora por California. En el Senado, su enfoque en temas de inmigración, reforma policial y cambio climático consolidó su posición como una de las líderes progresistas del país. Sus fuertes intervenciones en audiencias del Congreso la hicieron reconocida entre sus colegas y en todo Estados Unidos. Camino hacia la vicepresidencia. Kamala Harris lanzó su candidatura presidencial en 2020. Aunque no obtuvo la nominación demócrata, su influencia fue tal que Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula. En noviembre de 2020, Kamala Harris fue elegida vicepresidenta de los Estados Unidos, marcando un hito histórico al ser la primera mujer en este puesto. Logros y desafíos como vicepresidenta. Desde su llegada a la Casa Blanca, Harris ha trabajado en reforma migratoria, justicia racial y políticas de igualdad. También ha enfrentado desafíos como la crisis migratoria en la frontera y presiones en torno a la política exterior. Sin embargo, continúa siendo una figura clave en la administración Biden y en la política estadounidense actual. Conclusión. Kamala Harris no solo ha roto barreras, sino que su figura inspira a generaciones alrededor del mundo. Su historia muestra cómo la perseverancia y el compromiso pueden llevar a transformar la política. Kamala Harris representa un cambio en la política estadounidense, y su legado apenas comienza. Gracias por ver este vídeo. ¡Hasta la próxima!